verdadero misterio. No somos capaces de encontrar un propósito, una razón de ser. ¿Así? ¿Cómo vamos a tirar hacia adelante? Aquí os propongo un plan. Encontrar un propósito para un año, para 2021. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo de Jamarca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Bueno, no es una novedad. Los años suelen empezar con propósitos de nuevas rutinas para mejorar nuestra vida. Eso ya lo sabéis. Yo considero que por encima de todo eso, deberíamos encontrarle un sentido, una especie de por qué o de para qué, al año antes de crear esa lista de ideas que empezaremos el 1 de enero. Si respondemos a esta pregunta, ¿qué sentido le queremos dar a 2021?, será más fácil que nuestras nuevas rutinas no acaben el 2 de enero. Y perdonad la ironía, pero muchas veces empezamos el 1 y acabamos el 2, ¿no? Bueno, hay un hecho, es que si empezamos mirando hacia atrás, por ejemplo, al sentido que le hemos dado otros años, quizás sea más fácil generar el sentido que le vamos a dar a este año. Por ejemplo, vayamos a fijarnos en el último año que ha sido 2020, el año maldito. ¿Qué sentido le daríamos? Yo creo que es más fácil empezar por aquí. Y personalmente el sentido que le doy a 2020 es de un año de aprendizaje, de escucha, de descubrimiento, mucho descubrimiento, de experimentar, de paciencia, de cierta madurez, de mucha digitalización. Hemos aprendido de todo. Antes no sabíamos lo que era Zoom, Meet, GoToMeeting, StreamYard. Tenemos multitud y multitud de plataformas. Lo sé, también el año ya sabéis que ha tenido un lado negativo en forma de, muchas personas que nos han dejado, muchas personas que han quedado maltrechas para siempre, auténticos dramas familiares. Y además, la población en general, pues yo diría que, no lo sé, falta de abrazos, falta de calor humano, este año de pérdidas tan irreparables, de momentos que en la distancia ha sido el olvido. Pero quedémonos con lo positivo, porque al final para eso estamos. Y miremos hacia el año 2021, miremos hacia el futuro. Y propondría 3 pasos para este trabajo. El primero sería hacer como aquel bolero que decía 3 cosas hay en la vida, lo recordáis, ¿no? Salud, dinero y amor. Yo diría que sería bueno invertir los términos y escribir salud, amor y dinero. Lo aceptamos, ¿no? Y bueno, por salud entendamos aquellos proyectos que nos proporcionan bienestar, tanto emocional como físico. No se trata solamente de salud, de la revisión que hacemos con el médico, sino sobre todo, yo diría, de bienestar. Esas cosas que podamos planificar hacia el año que nos hagan sentir mejor. Y ahí puede haber de todo, hasta un curso de mindfulness, ¿por qué no? Por amor, yo diría que no solo se trata del amor, el conyugal, etcétera, sino sobre todo aquellas personas por las que sentimos algo, ¿vale? No hace falta que sentir una atracción sexual, ni mucho menos, sino aquellas personas que llevamos en nuestro corazón y que por cuestiones pandémicas durante este 2020 no hemos podido darles un fuerte abrazo. Y por dinero, pues, todos aquellos proyectos estos no requieren demasiada explicación, pero son los que nos ayudarán a pagar los otros 2. Eso está claro. Bien, ese sería el paso primero. Identificar qué necesidades tenemos para este año 2021 en cuestiones de bienestar, en cuestiones de amor y en cuestiones de dinero. Una vez las tenemos identificadas, el siguiente paso, el número 2, sería buscar aquellas personas que sean referentes. Eso cada vez es más fácil, Internet nos lo pone fácil, pero yo diría que podría haber una fórmula para encontrar estos referentes que es a través de personas que los conocen. Yo creo que esa es quizás una fórmula más
más fiable, porque Internet a veces, cuando uno es muy especialista en SEO, pues siempre nos puede engañar y nos puede hacer ver que es el mayor experto en un tema cuando en realidad no lo es. ¿Qué os voy a contar? Si ponéis marca personal, yo os puedo asegurar que entre los 10 primeros no está ninguno de los verdaderos expertos en marca personal. Paso 3. Una vez ya el segundo es buscar referentes, decidir si vamos a por todas o hacemos un DIY, que llaman los ingleses, que sería un do it yourself, o sea, un háztelo tú mismo. Y con respecto a estos referentes, si nuestra cartera nos lo permite, lo ideal es contratarlos. Yo sí que esto puedo dar fe. O sea, cada vez que yo he tenido que aprender algo, he ido por la vía rápida, porque es más barata, es más efectiva y sobre todo porque siempre tienes una persona a la que podrás recurrir en caso de que tu camino encuentre algún tropiezo, ¿no? Y aquí se trata de establecer objetivos claros en cuanto a plazos, en cuanto a precios y lo más importante, tener muy en cuenta que cuando nosotros contratamos a alguien para que nos asesore, nos consulte en alguna cosa, la fiesta de verdad empieza, el plan de acción empieza cuando acaba el proceso de consultoría o de asesoría, ¿vale? Ahí es cuando empieza el verdadero plan de acción, de implementación. Ahí es cuando vamos a poner todas esas acciones en marcha. Si nuestra cartera no pasa por los mejores momentos, porque la verdad es que 2020 ha sido un año malo para todos económicamente, o quizá para algunos no, quizá para los laboratorios farmacéuticos no tanto, o para el sector de alimentación no tanto, pero en ese caso lo que podemos hacer es un do it yourself, un DIY que llaman los ingleses. Y entonces sería buscar a esos referentes y seguirlos muy de cerca, intentar ver sus publicaciones, qué es lo que han publicado, qué es lo que han editado, etcétera, que pueda servirnos como una hoja de ruta, vamos a llamarlo así, ¿no? Y luego consultar con sus círculos, ¿por qué no? Pedir feedback de cada paso que vayamos dando. Si no tenemos un consultor, pues podemos hacerlo con nuestros círculos más cercanos, con nuestros amigos más cercanos. Y eso yo creo que sería una muy buena estrategia. Y yo diría que la ventaja de buscarle un sentido a los próximos 12 meses es que al menos tienes un horizonte. Puedes dotar de significado a tus acciones, de cierta coherencia de marca personal, por decirlo así. No hay nada peor que no disponer de un norte, de una meta. Y empezar a hacer las cosas porque sí, porque mi amigo lo ha hecho, porque lo he visto en un anuncio, porque lo he visto por la tele. La verdad es que todo debería responder a un plano mayor. Y ese plano mayor vamos a llamarlo el propósito anual, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si lo has conseguido? Si has conseguido diseñar esos propósitos a nivel del año 2021 y dices, bueno, quiero llegar un poquito más lejos. Bueno, pues aquí ya nos apartamos un poco de esas cuestiones anteriores y vamos a buscar ya el sentido que queremos darle a nuestra vida, el sentido que queremos darle a nuestra carrera profesional, ¿vale? Y entonces esto es solo apto para inconformistas, espero que tú lo seas. Y ahí te puedes plantear eso, un para qué, un por qué, qué es lo que da sentido a tu vida más allá de la felicidad, más allá del dinero. ¿De qué manera tú puedes contribuir a hacer el mundo un poquito mejor de lo que es hoy? Eso te aseguro que es un ejercicio muy complejo, no todo el mundo lo consigue, pero muy aconsejable. Yo en 2005, cuando hice un cambio de vida, cambié de ser publicista a ser, especialista en personal branding, en gestión de marca personal, me estuve trabajando para lograr redactar, diseñar un propósito y lo logré, ayudar a dibujar futuros. Y eso desde entonces ha sido un faro para mí. Por eso yo lo recomiendo muchísimo y además también muchas veces es una forma que tenemos de poder presentarnos ante los demás. Entonces, para trabajar el propósito, yo aconsejo, primero entender muy bien, bueno, podéis buscar esta fórmula del Ikigai, que no está nada mal, que es en qué soy bueno, por qué me pagan y qué es lo que necesita el mundo, ¿no? Y entonces, resolviendo estas cuestiones, quizás sea más fácil llegar a eso, al sueño, a la visión, al propósito, al por qué. Muchas veces puede ser algo que sea utópico, es decir, que no tenga por qué ser una realidad. Por ejemplo, seguro que muchos de vosotros recordáis una campaña que se titulaba Accidentes Cero. Bien, Accidentes Cero está claro que es una utopía, que nunca se va a dar, ¿no?
si estamos hablando, por ejemplo, de accidentes de circulación, de automóviles, eso es imposible. Pero sí que es verdad que es un norte, es una buena meta para trabajar en ella. Y cada año que se produzca una reducción, tú estarás cumpliendo parte de tu objetivo, aunque no llegues nunca al cero. Y por eso es importante que el propósito no sea algo súper tangible. Puede ser algo que sea realmente tan utópico como accidentes cero. Bien, me gustaría contarte una pequeña anécdota de una consultoría que tuve con un cliente del otro lado del Atlántico, muy interesante, y tiene que ver con este propósito. Estábamos un poco bloqueados. Habíamos trabajado toda la parte de autoconocimiento, que es por donde debe empezar una consultoría de marca personal. Y lo que nos sucedió entonces es que le dije, oye, lo que tenemos que hacer es trabajar a fondo el propósito. Y es una persona que se dedicaba, era el gerente, el máximo director de una empresa inmobiliaria muy importante en la región. Y él era el director regional. Es el director regional, para ser exactos. Y en ese caso, cuando empezamos a trabajar en el propósito, él no sabía por dónde tirar, porque decía, es que claro, mi propósito en realidad pues es, en fin, cumplir con es una multinacional y por tanto pues yo tengo que conseguir unas cifras de negocio. Le dije, no, eso es un objetivo empresarial, eso no es un propósito. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar la vida de las personas de tu país? Y ahí fue cuando empezamos a rascar, a trabajar un poquito a fondo. Y nos dimos cuenta que en su país hay muchas personas que son propietarias de facto de un trozo de terreno, pero porque lo han ocupado de forma histórica, no como él lo ocupa, digamos, moderno, sino porque ese terreno no era de nadie lo había reivindicado y por tanto, en ese momento, pues una persona lo ocupaba, que a lo mejor es una ocupación de hace 200 años, pero en cambio no tiene reconocimiento legal. Con ese marco, le dije, oye, pues ¿por qué no te plasmas un propósito que sea que todo el mundo en tu país algún día pueda disponer de un título de propiedad? Y ahí es donde dimos en el clavo. Porque yo lo dije no demasiado convencido, pero esa persona cuando lo escuchó dijo, ese tiene que ser mi propósito. Que todos en mi país puedan disponer en algún momento de un título de propiedad, sin importar si se trata de un terreno muy grande, de un terreno muy pequeño, por supuesto, pero un título de propiedad. ¿Por qué es importante un título de propiedad? Y ahí aprendí algo que me explicó. Me dijo, porque con un título de propiedad tú puedes acceder al crédito. Y como no puedes acceder al crédito, puedes acceder a disponer de una vida mejor, a dar una educación a tus hijos, a disponer de un vehículo, a conseguir crédito para un tractor, para cualquier tipo de cosa que te plantees. Y tiene toda la razón. Es decir, la propiedad inmobiliaria, la propiedad de los bienes raíces, siguiendo con este ejemplo, te da la posibilidad de tener una vida más cómoda, aunque sea tirando de crédito. Con lo cual, encontramos ese propósito, el lograr que algún día todos en este país puedan disponer de un título de propiedad y a partir de eso, un plan de acción. Porque si no hay plan de acción, el propósito se queda en palabras. Por tanto, aquí sí que os aconsejo de todo corazón que cuando logréis diseñar un propósito, sobre todo si es un propósito mayor, no ya del año, sino un propósito de carrera, un propósito de vida, sobre todo pongáis los medios para que se haga realidad, o que se haga realidad en la medida de lo posible. Por ejemplo, el caso de accidentes cero, ¿de acuerdo? Y eso, si lo ponemos en términos empresariales, podríamos decir que el propósito es la visión. ¿Cuál es la visión que yo tengo a largo plazo para mejorar este pequeño mundo? Y las acciones que yo vaya a hacer serán mi misión, ¿de acuerdo? Y siguiendo un poco la analogía de Simon Sinek, podríamos decir que el propósito es el por qué, podríamos decir que la misión es el cómo y podríamos decir que lo que nosotros vamos a utilizar en el día a día, ya sea un catálogo de productos o de servicios para lograrlo, sería el qué, ¿vale? El famoso círculo de oro de Simon Sinek, que os recomiendo mucho ver su charla TED, que esta es una de las más vistas del mundo, que sencillamente lo que explica es que los líderes que han triunfado en esta vida
no han empezado explicando lo que hacen y quizás cómo lo hacen, sino que han invertido el proceso. Primero han explicado por qué o para qué lo hacían, después cómo lo hacían y finalmente qué es lo que hacían. Y ciertamente el ejemplo que pone Sinek es muy interesante porque pone el ejemplo de Apple y dice, si Apple hubiera empezado como todos los demás diciendo vendo ordenadores, hubiera sido igual que cualquier otra marca. Pero Apple construyó un discurso alrededor de el inconformismo, del status quo, del cambiar el status quo, ¿vale? Del ser diferente. Y ese es su porqué. Si tú te consideras una persona distinta, si crees que no eres como los demás, etcétera, si crees que eres alguien especial, Apple es tu marca. Y a partir de ese momento tú compras una filosofía. Luego compras un cómo, en su caso sería el diseño, sería la facilidad de uso, etcétera. Este sería el gran cómo de Apple, ¿no? Menos botones, un diseño mucho más amigable. Y finalmente, detrás de eso, eres capaz de comprar cualquier servicio o cualquier producto, ¿vale? Por tanto, es un proceso completamente inverso al que se produciría con una marca comercial cuyo mensaje empieza vendiendo el ordenador o vendiendo la tablet o vendiendo lo que sea. Bien, yo creo que por hoy no está mal. Retomando un poco el discurso, hagamos los objetivos en pequeño. Es decir, si te sale muy caro o te es muy costoso encontrar un propósito de vida, al menos intenta encontrar un propósito para este año. Si el del año pasado fue un año de aprendizaje, fue un año de investigación, de digitalización, etcétera, ¿de qué va a ser tu propósito para este año? Y ponle el plan de acción, no lo olvides. Sin plan de acción no somos nada. Bien, espero que te haya gustado este capítulo de Todo deja marca. Si te suscribes al podcast, que sepas que cada semana voy a publicar uno nuevo. Venga, nos vemos.